Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. No puedo creer que sea yo quien esté escribiendo esto, pero aquí estoy. Para mantener las cosas confidenciales, hablaré en términos generales y usaré nombres falsos. Llamemos a mi esposo Diggen y a mí Jenny. Ambos tenemos más de 20 años y hemos estado casados por más de 2 años. Nos encontramos inesperadamente en público, comenzamos a charlar, intercambiamos información de contacto y el resto, como dicen, es historia. Para mí, fue como amor a primera vista. Salimos durante 6 meses y luego vivimos juntos durante 1 año antes de casarnos. Debido a la insistencia de mis padres, tuvimos una gran boda. Cubrieron todos los gastos excepto la cuenta del bar y nuestra luna de miel, que pagaron los padres de Diggen. Mis padres adoran a Diggen, y los padres de él sienten un profundo afecto por mí. Nuestro matrimonio ha sido fantástico, y no cambiaría nada. Diggen me trata excepcionalmente bien, y yo hago lo mismo por él. Es simplemente nuestra forma natural de expresar amor. Ahora podrías preguntarte cuál es el problema aquí. Bueno, el problema es que engañé a Diggen con un colega del trabajo hace 2 meses y ahora estoy cargada de culpa. Cada vez que Diggen hace algo amable por mí, me siento terrible por dentro. Estoy abrumada por la culpa y por la sensación de no merecer su amabilidad. En un intento de enmendar mi traición, he sido excepcionalmente atenta con él desde que regresamos de nuestro viaje. Aunque siempre hemos sido naturalmente afectuosos el uno con el otro, lo estoy llevando a otro nivel. Incluso mi papá bromea con nosotros, sugiriendo que consigamos una habitación porque estamos constantemente comprometidos en alguna forma de muestra pública de afecto. Como mencioné antes, no profundizaré en detalles, pero quiero aclarar cómo se desarrollaron las cosas con mi compañero de trabajo. Fui elegida para unirme a un equipo de trabajo especial en mi empresa. Este proyecto fue una empresa significativa para la empresa y tenía una gran importancia para nuestros accionistas. Trabajar en esta tarea fue satisfactorio pero increíblemente exigente y estresante, al punto de que uno de nuestros miembros del equipo, una mujer, sufrió un colapso nervioso. La mayor parte de nuestro trabajo en el proyecto se hizo de forma remota, pero tuvimos 3 reuniones en persona en el camino. A medida que nos acercábamos a la finalización del proyecto, algo salió mal con la parte de la que yo era responsable. Esto me obligó a pasar una semana en una de nuestras oficinas regionales para solucionar el problema. Inicialmente, estábamos programados para ir 3 de nosotros, pero en el último minuto, la mujer que mencioné, que tuvo el colapso nervioso, tuvo que cancelar por razones obvias. Esto me dejó a mí y a otro compañero de trabajo, al que llamaré Percy, para abordar el problema y asegurarnos de que el proyecto cumpliera con su fecha límite. Teníamos un horario ajustado y trabajamos continuamente desde las 7 a.m. hasta bien pasadas las 10 p.m. las primeras 2 noches, pasando cada momento disponible juntos. Trabajamos juntos en la oficina y pedimos comida para el almuerzo y la cena. Estaba extremadamente estresada y sentía que estaba a punto de tener un colapso nervioso también. Afortunadamente, para las 4 p.m. del miércoles, logramos resolver el problema. Para celebrar, fuimos a un buen restaurante y bebimos un poco más de la cuenta. Después de regresar al hotel, una cosa llevó a la otra y engañé a mi esposo. Fue una acción espontánea e insensata. Al principio, no tenía sentimientos negativos al respecto porque de alguna manera lo justifiqué debido a nuestro arduo trabajo. Así que, la siguiente noche, Percy y yo repetimos lo que hicimos la noche anterior. Sin embargo, después de estar juntos el jueves, la cruda realidad de nuestras acciones me afectó, y a Percy también. Lamentamos rápidamente lo que habíamos hecho. Percy sabía que yo estaba felizmente casada, y yo sabía que él estaba comprometido para casarse. Decidimos en ese mismo momento olvidarnos de ello como si nunca hubiera sucedido. También nos preocupaba que si se divulgaba esta aventura dentro de nuestra empresa, podría dañar nuestras reputaciones y poner en peligro nuestros trabajos.
Dado que ocurrió durante un viaje de negocios pagado por la empresa, nos separamos esa noche y acordamos no hablar ni comunicarnos a menos que fuera absolutamente necesario. No sería demasiado difícil, ya que el proyecto en el que trabajamos fue una situación única, y vivíamos en lados opuestos del país, lo que hacía improbable que nos encontráramos de nuevo. Pensé que habíamos terminado esa noche, o al menos eso creía. En el vuelo de regreso a casa, me sentí bien al principio, pero luego empecé a sentir ansiedad al pensar en encontrarme con Digen en el aeropuerto. Logré mantenerme tranquila hasta que llegué al área de recogida y lo vi esperando allí, con una gran sonrisa. Tan pronto como lo vi, rompí a llorar, nos abrazamos y nos besamos repetidamente, aferrándonos fuertemente. Estuvimos en ese abrazo durante tanto tiempo que un oficial de policía del aeropuerto se acercó a nosotros, golpeando en la ventana y señalándonos que despejáramos la zona de recogida. Lane Digen me preguntó qué pasaba, y expliqué que había estado bajo un estrés inmenso y lo extrañaba tanto que no pude evitar desmoronarme cuando lo vi. Él entendió, y esa noche compartimos una noche hermosa y apasionada juntos. Desde que regresé del viaje, he estado cuidándolo especialmente. Él disfruta de la atención y se lo merece, pero por dentro, estoy sufriendo. La culpa está carcomiendo mi mente y empeora cada día. Lucho con el sueño y el apetito, y está afectando mi trabajo. Todo lo que quiero es estar cerca de mi esposo y mostrarle cuánto lo amo. Incluso tengo pesadillas recurrentes sobre que descubra la aventura y me deje. La semana pasada, decidimos intentar concebir un hijo, lo que ha intensificado mis emociones sobre todo. Sigo pensando que no lo merezco o que él merece a alguien mejor. No creo que pueda seguir así por otra semana. Nadie sabe sobre la aventura excepto Percy y yo. Mi situación se vuelve aún más difícil porque no tengo a nadie en quien confiar. Siento que mi conciencia interna me insta a ser sincera y contarle a Digen sobre mis acciones, pero estoy aterrada de que eso pueda costarme nuestra relación. Entiendo que si confieso, lo devastará y tal vez no me vea de la misma manera otra vez. Sin embargo, creo que eventualmente podría perdonarme dada su profundo amor por mí y su naturaleza naturalmente amable y comprensiva. Entonces, aquí está mi dilema: ¿debería revelar mi aventura insignificante de hace 2 meses a mi esposo, o debería quedarme en silencio y enmendar de otras maneras? Apreciaría mucho escuchar de aquellos que hayan enfrentado una situación similar y cómo la manejaron. Por favor, sé honesto y comparte tanto los resultados positivos como los negativos. Después de mucha contemplación y 3 sesiones de consejería con un excelente terapeuta, he decidido contarle a mi esposo. Va a ser increíblemente difícil para mí y sin duda lo devastará, pero es algo que tengo que hacer. Para prepararme, he creado un cronograma detallado de la aventura, lo cual no fue difícil ya que fue puramente física y duró menos de 24 horas sin ninguna implicación emocional. Mi terapeuta también me ha proporcionado algunos artículos útiles sobre cómo apoyar a un cónyuge que lidia con la infidelidad, específicamente qué acciones evitar. Estoy mentalmente preparada para la posibilidad de que pueda necesitar algún tiempo aparte de mí. Según lo que he aprendido, esta reacción es completamente normal, aunque me entristecería si elige reaccionar de esa manera. Como mencioné antes, mi esposo es un hombre cariñoso y atento. Es generoso y protector, así que no anticiparía que responda de esa manera a esta noticia. En cambio, creo que se sentirá herido y decepcionado por mis acciones. Estoy mentalmente preparada para una variedad de respuestas. Cruza los dedos por mí. Mi plan era tener esa conversación un sábado por la mañana, y lo hice. Me aseguré de que ambos estuviéramos presentes esa mañana porque teníamos planes para la tarde, y quería hablar sin interrupciones. En la mañana de la confesión, estaba llena de nervios y casi me eché atrás. Mirando hacia atrás ahora, desearía haberlo hecho. Preparé el desayuno favorito de Digen, y después de comer, le revelé la aventura. Escuchó atentamente mientras hablaba sin decir una palabra. Cuando terminé, me miró como si estuviera mirándome directamente a través de mí.
Luego se excusó y se retiró a la oficina, cerrando la puerta tras él. Me acerqué a la puerta e intenté girar la manija, pero estaba cerrada con llave. Le hablé a través de la puerta, reiterando cuánto lo lamentaba y expresando mi amor por él. Le informé que estaría esperando en la sala de estar cuando estuviera listo para hablar. Según lo que había leído en artículos, sugerían que aquellos que han errado deberían darle al compañero traicionado bastante espacio, así que eso es precisamente lo que hice. Después de unos minutos, pensé que lo escuché hablando con alguien, así que volví silenciosamente a la puerta para ver si podía entender la conversación. Desafortunadamente, no pude, así que regresé a la sala de estar. Luego recibí una llamada de mi mamá, a la cual dejé ir al buzón de voz porque no tenía tiempo para hablar con ella. Unos 10 minutos después, hubo un golpe en la puerta. Cuando miré, vi a mis padres parados allí. Abrí la puerta y estaba a punto de sugerirles que volvieran más tarde porque Digen y yo estábamos en medio de una discusión privada. Sin embargo, mi mamá mencionó que Digen los había llamado y les confesó todo. No podía creerlo y me quedé sin palabras. Mi papá preguntó si era verdad, y yo pregunté, ¿verdad sobre qué? Mi papá preguntó, ¿tuviste una aventura con uno de tus compañeros de trabajo? Lo admití y comencé a llorar. Mi mamá preguntó cómo pude hacer algo así. Antes de que pudiera responder, Digen salió de la oficina y comenzó a conversar con mis padres, ignorándome por completo y refiriéndose a mí en tercera persona. Pidió que mi papá me llevara lejos de allí ya que no estaba en buen estado mental. Seguí intentando comunicarme con él, pero él seguía ignorándome, centrándose únicamente en mis padres como si yo fuera invisible. Desesperada por su atención, me acerqué y lo abracé. Aunque no me apartó, tampoco me abrazó de vuelta. Después de soltarme, regresó a la oficina y cerró la puerta con llave. Mis padres comenzaron a hacerme preguntas sobre la aventura, lo cual me molestó, y corrí hacia el dormitorio. Mi mamá me siguió, y tuvimos una conversación por un tiempo. Luego me ayudó a empacar algunas cosas antes de irse. Hablé con Digen a través de la puerta, expresándole mi amor y diciendo que me mantendría alejada hasta que estuviera listo para hablar. Le informé que me dirigía a la casa de mis padres y permanecería allí el tiempo que necesitara. No recibí ninguna comunicación de él durante el resto del día. Intenté contactarlo varias veces, pero no respondió. En mi último mensaje, mencioné que iba a su casa porque estaba preocupada por él. Respondió y pidió que le diera algo de espacio. Pasé todo el día llorando y preguntándome repetidamente cómo algo así podría suceder. Cuando me desperté el domingo por la mañana, mis padres estaban sentados en la mesa, tomando café con expresiones tristes en sus rostros. Pensé que estaban molestos por mis acciones, pero había más en ello. Mi papá me informó que Digen había venido temprano esa mañana. Estaba emocionada y pregunté si habían hablado con él. Mi papá respondió, no lo vimos. Luego pregunté cómo sabían que estaba allí. Mi papá explicó que era porque había dejado mi auto en la entrada, lleno de todas mis pertenencias. Al escuchar esto, simplemente dije, ¿qué? Y corrí hacia la entrada donde vi mi SUV estacionada y repleta de bolsas de basura. Al ver eso, me derrumbé y caí al suelo llorando. No podía creer lo que estaba presenciando. Le dije a mis padres que necesitaba ir a mi casa para hablar con Digen. A mi llegada, estaba en casa pero no respondía a la puerta. Intenté desbloquear las puertas con mis llaves, pero los cerrojos internos estaban activados y no pude obtener acceso. Mi siguiente pensamiento fue entrar por el garaje, pero al revisar mi visera, me di cuenta de que Digen se había llevado el control remoto. Mi idea era entrar por el teclado del garaje, pero él había cambiado el código, bloqueándome efectivamente fuera de mi propia casa. Dada la hora temprana de un domingo por la mañana, no quería molestar a los vecinos, así que comencé a enviarle mensajes de texto. Inicialmente, fui educada,
pero cuando él no respondió, le envié un mensaje expresando que también era mi hogar y que no podía simplemente cerrarme la puerta con llave. Su respuesta fue simplemente: demándame. No podía creer que el hombre que una vez había amado profundamente y que había sido amable y cariñoso me estuviera tratando de esta manera. Sabía que merecía consecuencias, pero no así. Al menos esperaba que fuera civilizado y no se comportara como alguien irracional. En última instancia, regresé a la casa de mis padres, me encerré en mi antigua habitación y pasé la mayor parte del día llorando, completamente desconcertada por los eventos de las últimas 24 horas. A lo largo del día, continué mis intentos de contactar a Digen, pero permaneció sin respuesta. El lunes por la mañana, me puse en contacto con mi jefe y solicité 3 días libres para abordar la situación. Regresé a la casa el lunes por la mañana y logré entrar. Digen no estaba allí, y cuando entré en nuestra habitación, noté que todas sus ropas habían desaparecido. Fue cuando entré en la oficina que vi algo que me destrozó. Descubrí la portada de nuestro álbum de bodas al lado de la trituradora, y Digen había quitado todas las fotos y las había triturado. No podía creerlo. Mientras caminaba por la casa, noté que todas las fotos de nosotros habían desaparecido. Al buscar más a fondo, encontré los marcos vacíos, y quedó claro que también los había triturado. Me sentí profundamente triste y no podía comprender lo que estaba sucediendo. Decidí llamar al trabajo de Digen y hablé con la recepcionista. Pregunté si podía hablar con él, y ella me informó que no estaría en la oficina durante el resto de la semana, ya que se había tomado la semana libre. Luego me puse en contacto con mi suegra. Ella respondió la llamada y mencionó que Digen ya les había informado a ella y a mi suegro sobre todo. Le pregunté si sabía dónde estaba, y confirmó que sí, pero se negó a decírmelo y terminó abruptamente la conversación. Me sentí herida por esta situación, ya que tenía una relación cercana con mis suegros. El miércoles de esa semana, empecé a recibir llamadas de Percy. Elegí ignorar todas sus llamadas y las envié al buzón de voz. Después, cuando escuché sus mensajes, me pedía urgentemente que lo llamara tan pronto como fuera posible. Finalmente, en su último mensaje, mencionó que Digen de alguna manera se había puesto en contacto con su prometida y le había revelado todo sobre nosotros dos. Al escuchar esto, llamé a Percy, y él estaba enfadado. Me recordó que habíamos prometido no divulgar nada a nadie. Reconocí esto y admití que debería haberle informado antes de hablar con mi esposo, pero no anticipé su reacción. Percy luego reveló que le había dicho a su prometida que mi esposo estaba mintiendo y que no había ocurrido nada. Me informó que ella tenía la intención de llamarme e insistió en que le contara la misma historia. Le informé que no podía cumplir con esa solicitud, y él comenzó a suplicarme. Una vez que reiteré mi negativa a mentir, comenzó a atacarme verbalmente, usando palabras hirientes e insultos. No paraba, así que decidí terminar la llamada colgándola y bloqueando su número. Poco después, recibí una llamada de su prometida, y le revelé todo. Permaneció en silencio mientras narraba los eventos, y cuando terminé, colgó abruptamente. Sin embargo, la pesadilla no concluyó allí. Cuando volví al trabajo al día siguiente, fui convocada a la oficina del director de recursos humanos, que resultó ser un amigo mío. Inicialmente, no sospechaba nada malo, pero al llegar, noté que también estaban presentes el gerente de recursos humanos y el director de seguridad. Tenía la sensación de que podría estar en problemas. Me pidieron que tomara asiento y mencionaron que tenían algunas preguntas para mí. Me informaron que alguien los contactó alegando que Percy y yo habíamos tenido una aventura durante el tiempo de trabajo de la empresa y habíamos utilizado recursos de la empresa. Mi corazón se hundió, y empecé a llorar. Luego procedí a confesar lo que había ocurrido, pero aclaré que nada sucedió durante las horas laborales oficiales. El director de recursos humanos explicó que cuando los empleados asalariados viajan por trabajo, todo el viaje se considera tiempo de trabajo.
Continuó aclarando que la habitación de hotel se considera un recurso de la empresa ya que fue pagada por la empresa. Procedieron a preguntar sobre la segunda noche cuando Percy y yo estuvimos juntos. Preguntaron si cené con Percy esa noche, y admití de mala gana que sí lo hice. Continuaron preguntando si había consumido vino, a lo que respondí afirmativamente, revelando que bebí 2 copas. A continuación, preguntaron si yo había comprado el vino, y respondí que no, Percy lo había comprado. El director de recursos humanos señaló que esto violaba la política de la empresa porque a los empleados no se les permite utilizar la tarjeta de otro empleado para comida o bebida. Como resultado, recibí una advertencia escrita final por estas infracciones, mientras que Percy enfrentó el despido. Para aclarar, no hubo tratamiento preferencial debido a mi género. Percy habría enfrentado las mismas consecuencias si esos fueran los únicos problemas. Pero desafortunadamente para él, había más en su situación. Percy fue despedido porque extendió su estadía por un día adicional sin una razón de negocios legítima y cargó todos los gastos, incluida la tarifa de cambio de vuelo, la estadía en el hotel y todas sus comidas, que incluían las 2 botellas de vino. Extendió su estadía únicamente para estar conmigo. Me siento profundamente arrepentida por lo que le sucedió a Percy. Era un empleado destacado con un futuro prometedor, pero ahora está desempleado y su prometida lo dejó, todo debido a mis acciones. En cuanto a mí, cualquier aspiración de obtener un ascenso en el periodo posterior a este incidente parece improbable. Para agregar más turbulencia, el siguiente lunes en el trabajo, Deegan me entregó los papeles de divorcio en la recepción. La recepcionista llamó para informarme que había una entrega en la recepción. Cuando llegué allí, un hombre estaba esperando con una caja de flores. Esperaba que fueran un regalo de Deegan, y de hecho lo eran. Sin embargo, después de firmar el paquete, el hombre me entregó las flores y luego entregó los papeles de divorcio, diciendo: «Señora Jenny, oficialmente ha sido notificada con los papeles de divorcio». Mi mundo se desmoronó en ese momento, y no pude contener mis lágrimas. Tuve que dejar la oficina y decidí tomar el resto de la semana libre. Durante los siguientes 7 meses, hice todo lo posible para salvar mi matrimonio, pero Deegan se negó a interactuar conmigo en absoluto. De hecho, no ha pronunciado una sola palabra desde que confesé. Nuestro divorcio ahora está finalizado, pero todavía estoy luchando emocionalmente. Aprecio y extraño al hombre amable que solía ser antes de mi aventura, pero entiendo que esa persona ya no existe. Reconozco que merezco enfrentar consecuencias por mis acciones, pero nunca anticipé la reacción de Deegan. Sabía que había una pequeña posibilidad de que mi confesión pusiera fin a nuestra relación, pero creo que esa posibilidad era extremadamente rara. Quiero concluir con un mensaje para mi esposo. Cariño, si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que realmente lo siento y te amaré eternamente. Historia 2. Tengo 36 años, y mi esposa tiene 38. Nos cruzamos por primera vez cuando estaba en mi 3er año de universidad. Y ella estaba en su cuarto. Desde ese día, hemos estado juntos. Después de salir durante 3 años, tomamos la decisión de mudarnos juntos. Luego, después de 3 años más, nos casamos. 2 años después, nuestra felicidad creció cuando mi esposa quedó embarazada, y dimos la bienvenida a nuestra hija al mundo. Al igual que cualquier familia típica, tuvimos nuestra justa cantidad de desacuerdos domésticos, pero siempre logramos reconciliarnos rápidamente, a veces incluso en medio de una discusión. En general, éramos una familia tradicional. Una vez completé mi educación, me embarqué en mi carrera, trabajando duro para escalar la jerarquía corporativa. Eventualmente, gané lo suficiente como para permitirme un amplio apartamento de 4 habitaciones. Invertimos significativamente en renovarlo y nos instalamos felizmente en nuestro nuevo hogar. Mi esposa, después de su licencia por maternidad, retomó su carrera, que fue bastante exitosa. Obtuvo un buen puesto y comenzó a ganar un ingreso decente. Con nuestros ingresos combinados,
logramos la prosperidad financiera. Con el tiempo, adquirimos todo lo que necesitábamos, incluyendo un nuevo apartamento para nuestra creciente hija, automóviles lujosos y todas las comodidades que se pueden desear. La vida se sentía abundante. Tenía un profundo amor por mi esposa y le fui fiel durante todo nuestro matrimonio. No era un bebedor empedernido, pero de vez en cuando disfrutaba de una copa de vino con la cena. Recientemente dejé de fumar. Siempre planeábamos nuestras vacaciones juntos y desarrollé una pasión por el buceo y el esquí, mientras que mi esposa optó por no bucear debido al miedo, ella eligió el esquí. Nuestras vidas giraban en torno a trabajar, ganar dinero y saborear las recompensas de nuestro arduo trabajo. El trabajo de mi esposa estaba relacionado con los negocios internacionales, lo que a menudo implicaba reuniones con colegas extranjeros para negociaciones. Gradualmente, comencé a notar que sus interacciones con estos colegas parecían ser más largas que antes. Aunque inicialmente despertó mi curiosidad, al principio no le presté mucha atención. Otro cambio notable fue que recibía mensajes de Snapchat por las noches. Curiosamente, cuando estaban presentes sus colegas extranjeros, dejaban de llegar estos mensajes. Un par de veces revisé su teléfono después de que se quedara dormida, pero todos los mensajes habían sido eliminados. Observé que el último mensaje llegaba consistentemente alrededor de las 7 p.m., incluso cuando su teléfono recibía notificaciones después de que ya se había ido a la cama. Al final, la sospecha me consumió por completo. Una noche, llegó a casa tarde, alrededor de las 10 p.m., y yo, quizás imprudentemente, le pregunté en tono de broma si se había despedido de su admirador secreto. Presencié miedo en sus ojos como nunca antes. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que estaba bromeando, sonrió y lo descartó, llamándome tonto. Además, viajaba ocasionalmente al extranjero para visitar a sus colegas. A cambio, cuando mis sospechas alcanzaron su punto máximo, llegué a un punto de quiebre. Recurrí a instalar un programa espía en su teléfono, que permitía el control remoto a través de SMS o mi cuenta personal. Este software podía capturar audio de su entorno, tomar fotos con la cámara y enviar todos los datos a mi cuenta personal. Un día, ella emprendió otro viaje de negocios, y por la noche, después de pasar tiempo con nuestra hija, ayudándola con la tarea y acostándola a las 10 p.m., accedí a la cuenta del programa espía e instruí que grabara el entorno de su teléfono durante 10 minutos. Unos minutos después, apareció una grabación en mi cuenta, y al escucharla, oí la voz de mi esposa en una habitación con un hombre. Conversaban en inglés, y comprendí cada palabra. Su discusión giraba en torno a asuntos de la vida cotidiana, acompañada de risas. Me di cuenta de que estaban solos en esa habitación. Luego, un repentino tintineo de vasos en medio de sus risas aceleró mi corazón. En ese instante, envié otro comando para grabar durante 20 minutos adicionales y capturar una imagen del entorno. Increíblemente, la foto salió como un cuadro oscuro, indicando que el teléfono estaba colocado con la cámara hacia abajo. Rápidamente, dirigí el programa a tomar una foto usando la cámara frontal. La foto resultante mostraba el teléfono reposando sobre la mesita de noche en la habitación, capturando parcialmente el cabecero de la cama y una lámpara de pared adyacente. 15 minutos después, surgió otra grabación, enviando escalofríos por mi espina dorsal al reproducirla. Sus risas y conversación llenaron nuevamente mis oídos. Me encontré en un estado de incredulidad y shock, como si mi mundo entero se estuviera derrumbando ante mis ojos. Aturdido, me serví una copa y le instruí al programa que grabara durante 4 horas adicionales, durante las cuales ahogué mis penas en alcohol. A la mañana siguiente, el jueves, estaba completamente destrozado. Como era hora de que mi hija fuera a la escuela, le informé que no necesitaba asistir a clases ese día. También notifiqué a mi jefe que tomaría un par de días personales hasta el lunes. El regreso esperado de mi esposa era el domingo, así que me instalé y comencé a escuchar la grabación de 4 horas.
Sin embargo, solo pude soportar escuchar durante 40 minutos porque en ese momento, inequívocamente, escuché los sonidos del placer de mi esposa, los mismos sonidos que había conocido durante más de 13 años. Fue como si un afilado cuchillo hubiera atravesado mi corazón, causando angustia emocional y física. Aturdido y abrumado, me apresuré al baño, sintiéndome nauseabundo. No podía decir si era resaca o la situación actual lo que lo causaba. Permanecí bajo una ducha helada durante 20 minutos, buscando desesperadamente alivio. Después, llevé a nuestra hija a visitar a sus abuelos, prometiendo explicar todo más tarde, y luego regresé a casa solo. Durante el almuerzo, mi esposa llamó y preguntó sinceramente por mi bienestar. Permanecí en silencio, incapaz de articular una palabra, simulando una mala conexión. Le informé que no me sentía bien y que me quedaría en casa unos días, confiando el cuidado de nuestra hija a su abuela. Ese día se sintió como el más angustiante de mi vida. Experimenté un infierno personal, sintiéndome completamente perdido e inseguro de cómo proceder. Mi mente estaba consumida por un zumbido constante que ahogaba mis propios pensamientos. Me senté en el sofá y lloré como un niño, abrumado por oleadas de ira y apatía. Cuanto más dejaba salir mis emociones, más parecían adormecerme. Al final del día, estaba emocionalmente agotado. Por la tarde, regresé a la cuenta del programa espía y comencé a dar comandos al teléfono. Recibí fotos, algunas tomadas de su bolso y otras de la mesa. Había grabaciones de sus actuaciones en restaurantes con numerosas voces, presumiblemente sus colegas. Luego, a medida que avanzaba la noche, me encontré con algo diferente. El teléfono estaba una vez más en la mesita de noche, capturando su voz junto con la de otra persona. Sin embargo, esta vez no había sonidos íntimos. Incapaz de soportarlo más, la llamé después de 4 timbres. Contestó, notablemente jadeante. Le pregunté por su respiración agitada y explicó que el ascensor del hotel se había averiado, obligándola a subir las escaleras hasta su habitación. Hablamos por un tiempo e hice todo lo posible por mantener una voz tranquila y firme. Eventualmente, mencioné que me iba a dormir, le deseé buenas noches, colgué y rápidamente envié un comando al programa espía solicitando una serie rápida de fotos usando la cámara frontal. Su error ocurrió en ese momento. Después de nuestra llamada, colocó el teléfono no en la mesita de noche, sino en la cama junto a ella. Como resultado, la cámara frontal comenzó a capturar fotos ligeramente inclinadas pero sinceras. Estas imágenes revelaron que estaba sentada encima de otra persona, con la cabeza echada hacia atrás. Después de eso, hubo una grabación que capturó sonidos inconfundibles, exponiendo instantáneamente sus acciones. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí, y documenté estas notas y materiales. En ese momento, ella se convirtió en una completa desconocida para mí. A partir de ese momento, me abstuve de continuar la investigación hasta el domingo, porque todo se volvió dolorosamente claro. Estaba reflexionando sobre mis próximos pasos. ¿Debería buscar el divorcio? ¿Qué pasa con nuestra hija de 6 años? El domingo, tarde en la noche, ella regresó a casa ansiosa por besarme. Me aparté, diciéndole que aún no me sentía bien. Tenía ganas de enfrentarla y liberar mi enojo. En cambio, me retiré a la oficina y dormí en el sofá. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella, no pude soportar estar cerca de ella por más tiempo y me dirigí al trabajo. Resistí mecánicamente el día, luego me acerqué a mi jefe y solicité urgentemente una semana de vacaciones. Guardé todas las pruebas en una memoria USB y luego llamé a mi esposa. Le dije que tenía que hacer un viaje de negocios de un día, pero le pedí que no llevara a nuestra hija lejos de su abuela porque tenía una sorpresa planeada esa noche. Cuando regresé a casa, empacé rápidamente mi bolso. Ella me ayudó a empacar, actuando con cortesía e inocencia. Sin embargo, su falta de sinceridad me enfadó.
Tomé mi bolso, dejé la memoria USB en la mesita de noche del dormitorio y llamé a un taxi para ir a nuestro segundo apartamento, el destinado a nuestra hija. Una vez allí, llamé a un amigo y sugirió ir al extranjero por unos días. Estuvo de acuerdo y reservamos rápidamente boletos para un vuelo temprano a Múnich. Fue en Múnich donde le confesé todo. Exploramos la ciudad, socializamos con otras mujeres y, siendo honesto, ya no sentía nada por mi esposa. Ignoré sus llamadas y solo le envié mensajes para que insertara la memoria USB en mi computadora portátil. Después de unos 30 minutos, mi teléfono comenzó a sonar sin parar y recibí numerosos mensajes, pero ya no me importaba, así que apagué mi teléfono. Continuamos nuestras aventuras en Múnich durante 3 días más antes de regresar a casa el sábado. Cuando regresé, encendí mi teléfono y me llevó 5 minutos revisar un montón de mensajes de mi esposa. Sin embargo, elegí no leerlos porque tenía miedo de confundirme. Antes de entrar al apartamento, cuando entré, estaba extrañamente tranquilo adentro. Coloqué mi bolso en silencio, me quité los zapatos y estaba a punto de lavarme las manos cuando ella salió del dormitorio. Oh Dios mío, nunca la había visto tan despeinada y hinchada, con lágrimas corriendo por su rostro. Se arrodilló, tratando de explicar algo incoherentemente entre sollozos y lágrimas. Mantuve una expresión imperturbable, instándola a no armar un escándalo. Luego, de manera compuesta, le pregunté acerca de nuestros próximos pasos. Me suplicó perdón una vez más, ahogándose en lágrimas y moco. Admitió que había cometido un terrible error, afirmó que no entendía cómo las cosas habían llegado a este punto. Incluso comenzó a llamarse a sí misma nombres y demás. Pero, ¿sabes? Me di cuenta de que ya no sentía simpatía ni enojo hacia ella. Gritó que me amaba y siempre me había amado solo a mí, y que todo esto había sucedido porque había sido una tonta. Se dio cuenta durante mi ausencia de que había arruinado nuestra relación, pero como dicen, la venganza es un plato que se sirve frío. Le dije que ya no éramos esposo y esposa, solo mamá y papá para nuestra hija. Fingiríamos que todo estaba bien entre nosotros, pero yo viviría mi vida y ella podría vivir la suya. Ya no era la única en mi vida, simplemente era mi compañera en la crianza de nuestra hija. Tal vez algún día cambie de opinión, pero por ahora, la idea de ser íntimo con ella me repugna. Por cierto, le conté dónde estuve y qué estuve haciendo. Ella dijo que entendía todo y estaba dispuesta a soportar lo que fuera necesario. Bueno, nadie la obligó a hablar. Como resultado, ahora compartimos el mismo apartamento, aunque, siendo honesto, ya he comprado otro para mí y lo puse a nombre de mi padre para evitar disputas de propiedad. Paso la mayor parte del tiempo durmiendo en la oficina, aunque ocasionalmente duermo en el dormitorio por el bien de mi hija. Ha habido algunas veces que mi esposa intentó abrazarme cuando compartíamos la cama, pero la rechacé firmemente. Han pasado 3 meses desde que fuimos íntimos. No le ha confiado a sus padres, solo su padre sabe de mi situación. Acordamos tomar unas vacaciones familiares una vez al año durante una semana, pero ahora tendríamos camas separadas. A menudo salgo con amigos y he hecho nuevas amistades, incluyendo algunas mujeres atractivas. A veces me pregunto cuándo llegará a un punto de quiebre y se irá o presentará la solicitud de divorcio, pero aún no lo ha hecho. Frecuentemente la descubro mirándome como un gato asustado, pero sinceramente, no me importa. Aunque veo que estás haciendo esfuerzos, encuentro satisfacción en su dolor. Recientemente, coloqué provocativamente un paquete de condones en mi escritorio de la oficina para burlarme de ella. A pesar de su reacción, entró en la oficina para decir algo, notó los condones en la mesa y salió apresuradamente, probablemente llorando. Ella aún va a trabajar, pero ya no se queda hasta tarde, aunque realmente no la vigilo. En algún momento, trató de explicarme que había cortado todos los lazos no laborales con otro hombre. Parece que aún necesitará comunicarse con él por cuestiones laborales, pero jura que ya no se acerca a él. Por cierto, ese tipo también tiene una familia.
Le dije que sus relaciones con sus parejas sexuales no son de mi incumbencia y que es libre de hacer lo que quiera. No necesita informarme sobre sus encuentros íntimos. También salgo hasta tarde a veces, marchándome cuando mi hija se va a dormir. Los viernes por la noche, por ejemplo. Naturalmente, no me contengo cuando se trata de mis deseos. Si quiero tener relaciones sexuales, sucede. Por la mañana, voy a la oficina a dormir o al dormitorio si ya no está allí. No ha habido cambios en nuestra rutina diaria en casa. Sigo haciendo las compras de comestibles y disfruto cocinando. Todavía tenemos una empleada para la limpieza, así que ese aspecto sigue siendo igual. He estado cubriendo el alquiler del apartamento, y todavía lo estoy. No me preocupa como si ella está gastando su dinero. Nuestra comunicación se limita a nuestra hija o a sus padres cuando nos visitan, aunque tengo la sensación de que si le dijera a mi suegra, tal vez la enfrentaría justo frente a mí. Tengo una buena relación con mi suegra, es una mujer inteligente que valora mucho la familia. Probablemente sea una de las razones por las que mi esposa no quiere irse. Parece que le teme a su mamá porque sabe que su madre le preguntaría qué está pasando, y yo no mentiré. En general, molesto a mi esposa tanto como puedo, y encuentro placer en ello. Sí, tal vez me he convertido en algo así como un monstruo ahora, pero ella fue quien sacó eso de mí. ¿Y sabes lo que me sorprende? Su persistencia y paciencia. Es como un desafío para mí. Me pregunto cuánto más puede soportar. Y por favor, no empiecen con todo el «es la madre de tu hijo», bla bla bla. No le importó mucho eso cuando estuvo involucrada con ese tipo durante medio año, yendo a viajes de negocios o teniendo aventuras en esta ciudad sin pensar en nuestra hija o en su esposo. Sin comentarios. Siempre que siento que podría ablandarme, recuerdo ese día y lo que sentí, y refuerza mi determinación. Me vuelvo inflexible nuevamente. Entonces, así es como estoy viviendo ahora. Nuestra hija está bien, somos buenos padres, y todavía la ayudo con sus tareas escolares por las noches. Nuestros amigos mutuos desconocen nuestra situación. Tal vez cuando me canse de atormentarla o decida que ya es suficiente, apagaré mi modo hostil y tendré una conversación con ella. Pero no ahora. No ahora. Gracias.